Hay récords del mundial que jamás se van a volver a romper, y otros que se rompen sin que nadie los note. Hoy vamos a recorrer todos, y vas a entender por qué el mundial nunca fue justo. Ya estamos en año mundialista, y cuando digo eso, no lo digo como calendario, lo digo como estado mental, porque el mundial no empieza cuando rueda la pelota. Empieza mucho antes. Empieza cuando empiezas a discutir boludeces históricas con alguien, cuando te acuerdas de partidos que viste con 10 años, cuando defiendes goles que no existen más que en tu memoria. No hay evento deportivo comparable a la Copa del Mundo. Y el que te diga lo contrario, o no entiende el fútbol, o lo entiende demasiado desde un Excel. El mundial es corto, sí, dura un mes, pero en ese mes se concentra toda la historia del fútbol. Y hay una ley no escrita que se cumple desde 1930. En cada mundial se rompe al menos un récord. Siempre. Arranquemos por el principio. Uruguay, 1930. El primer mundial de la historia. Y ya solo por existir, ese mundial es un récord que nadie le va a sacar jamás. Pero además, dejó algo que hoy parece imposible. Fue el único mundial donde no hubo empates. Todos los partidos tuvieron ganador. Todos. Eso quiere decir que nadie especulaba. Nadie calculaba. Nadie pensaba en el punto. Se ganaba o se perdía. Y listo. Hoy eso es impensado. Hoy los empates son estrategia. En 1930 eran inexistentes. Después, con el paso de los años, el mundial empezó a deformarse según el contexto del mundo. Hubo ediciones donde Europa prácticamente monopolizó la copa. En una de ellas, el 75% de las selecciones eran europeas, 3 de cada 4 equipos. Eso explica muchas cosas. Explica por qué ciertos títulos se discuten. Explica por qué no todos los mundiales pesan lo mismo. Porque el fútbol no se juega en el vacío, se juega en su época. En 1938, por ejemplo, se rompió un récord que todavía sigue en pie. La mayor goleada en una fase eliminatoria. Suecia contra Cuba, 8-0. Y acá hay que frenar un segundo, porque el dato suele contarse mal. No fue la mayor goleada total de la historia del mundial. Fue la mayor en eliminación directa. Eso lo cambia todo. No es lo mismo meter 8 goles cuando todavía hay margen de error, que meterlos cuando perdés y te vas a tu casa. Y hay otro detalle que casi nadie menciona. Cuba estaba en cuartos de final de un mundial. Eso también es historia. Después llegamos a uno de los momentos más importantes de todos los tiempos. Brasil, 1950. El Maracaná recién inaugurado. La final soñada. La fiesta armada. El récord. El partido con mayor cantidad de público en la historia del fútbol. Oficialmente, más de 170.000 personas. Extraoficialmente, cerca de 200.000. Una locura irrepetible. Y Uruguay gana. No solo se rompió un récord de asistencia, se rompió la ilusión de todo un país. Hay derrotas que se olvidan. Esta no. El Maracanazo no es un partido, es un trauma histórico. En 1954 aparece una de las selecciones más dominantes que el fútbol vio, y una de las más injustamente olvidadas, Hungría. Ese equipo rompió el récord del equipo con más goles en un solo mundial, 27 goles. 27. Le hizo 9 a Corea, 8 a Alemania en fase de grupos, 4 a Brasil, 4 a Uruguay, una máquina. Y aún así, perdió la final. El famoso milagro de Berna. Hungría estuvo a un partido de ser eterna, y terminó siendo una nota al pie. Así de cruel es el mundial. 4 años después, en 1958, el gol se volvió algo obsceno. Just Fontaine metió 13 goles en un solo mundial. 13. En 6 partidos. Recién muchos años después empezó a discutirse. Hasta acá, el mundial ya había demostrado algo claro. No existe edición que pase sin dejar una cicatriz en la historia, y todavía no llegamos ni a la mitad. Después de 1970, el mundial cambió para siempre. No en reglas, en espíritu. Porque hasta ese momento, el fútbol todavía tenía algo de inocencia. A partir de acá, empieza la era del cálculo, la era del miedo a perder, la era donde el error pesa más que la genialidad. Y aún así, los récords siguieron cayendo. 1974. Alemania recibe el mundial, y el fútbol conoce algo nuevo. Una selección que no gana jugando lindo, pero gana igual. La Holanda de Cruyff enamoró al planeta. Pero el título se lo quedó a Alemania. Y acá aparece un dato que casi siempre se pasa por alto. Ese mundial fue uno de los primeros donde la posesión dejó de garantizar victorias. Holanda tenía la pelota. Alemania tenía el plan. Y el plan ganó. Ese mundial no rompió un récord estadístico enorme, pero rompió algo más importante, la idea de que jugar mejor alcanza. Desde ahí, el fútbol empezó a endurecerse. 1978. Argentina. Un mundial atravesado por política, sospechas, presiones, y también por fútbol. Y acá aparece un récord que todavía hoy genera ruido, la mayor goleada necesaria de la historia. Argentina tenía que ganarle a Perú por 4 goles. Ganó 6-0. ¿Fue raro? Tal vez. ¿Fue ilegal? Nunca se probó. Pero el dato queda. Ese mundial también dejó otro récord silencioso. Fue uno de los últimos donde el local realmente pesó como local. Después de eso, ganar en casa se volvió más difícil. 1982.
España. Un mundial caótico, con más partidos, más selecciones, más errores. Y un récord negativo que todavía duele. Fue uno de los mundiales con más goles en contra de equipos grandes. Alemania pierde 3-1 con Argelia. Italia clasifica con 3 empates. Brasil queda afuera jugando hermoso. El fútbol empieza a avisar algo. El orden vence al talento, si el talento no es perfecto. Y entonces, llegamos a 1986, México. Acá el mundial deja de ser un torneo y pasa a ser una biografía. Maradona rompe el molde. No solo por la mano de Dios, no solo por el gol del siglo. Maradona establece el récord de más faltas recibidas en un solo mundial. Lo cazaban, lo pateaban, lo perseguían. Y aún así, ganó. Ese récord no se mide en números, se mide en marcas en los tobillos. 1990. Italia. Probablemente el mundial más defensivo de la historia. Y acá sí, récord puro y duro. El mundial con menos goles por partido. El miedo se apoderó del fútbol. Partidos cerrados, empates eternos, defensas priorizadas. Incluso la final fue una de las más pobres jamás vistas. Y aún así, fue histórica. Porque Alemania gana su tercer mundial. Y empieza a construir algo que todavía hoy pesa. 1994. Estados Unidos. Un país que no entendía el fútbol, pero terminó entendiendo el negocio. Ese mundial rompe algo que parecía sagrado. La final se decide sin goles. Brasil versus Italia. 0-0. Penales. Por primera vez, la Copa del Mundo no se gana jugando mejor, se gana fallando menos, y el récord queda marcado para siempre. Primera final definida por penales. A partir de ahí, el fútbol entra en una nueva era. La del arquero como héroe silencioso, y la del pateador como posible villano eterno. Ese mundial también deja una imagen que todavía duele. Roberto Baggio errando el penal. Un solo error. Y una carrera resumida injustamente. El mundial no perdona. Nunca. 1998. Francia. Por primera vez, el mundial tiene 32 selecciones. Y esto no es un detalle menor, porque a partir de acá, comparar récords se vuelve injusto. Más partidos, más minutos, más chances de inflar números. Y aún así, hay récords que siguen sin romperse. Francia gana su primer mundial en casa, y Zidane mete 2 goles en una final. Dato clave: Zidane es uno de los pocos jugadores que marca en una final y termina expulsado en otra. La gloria y la caída, separadas por 4 años. 2002. Corea-Japón. Uno de los mundiales más raros de la historia. Y acá aparece un récord silencioso pero tremendo. Es el mundial con más sorpresas simultáneas. Francia eliminada en fase de grupos. Argentina afuera en primera ronda. Portugal eliminado. Italia y España cayendo en partidos polémicos. Y Brasil. Brasil gana con un Ronaldo resucitado. 8 goles. No es récord histórico, pero es récord emocional. Un jugador que parecía acabado termina siendo el goleador del mundial. 2006. Alemania. El mundial del control absoluto. Y acá se rompe un récord que nadie quiere tener. Zidane se convierte en el jugador expulsado en una final del mundial. El calbozazo, un segundo, un gesto y una carrera que termina así. Además, ese mundial deja otro dato brutal. Italia gana el torneo recibiendo solo 2 goles. Y uno fue en contra. El sistema defensivo llevado a la perfección. 2010. Sudáfrica. El mundial más lento, más táctico, más asfixiante. España gana con un solo gol en la final, y con partidos decididos por márgenes mínimos, y acá aparece un récord colectivo. España es el campeón con menos goles a favor en fases finales. No arrasó, sobrevivió, y ganó. Ese mundial confirma algo definitivo. El fútbol ya no premia el show, premia la eficiencia quirúrgica. 2014. Brasil. El mundial de los extremos. Récords positivos y negativos explotando al mismo tiempo. Alemania le mete 7 goles a Brasil en una semifinal. El mayor desastre de un local en la historia del mundial. Una goleada imposible de explicar. Ese partido rompe múltiples récords. Mayor goleada en semifinal. Mayor humillación de un anfitrión. Mayor shock emocional colectivo. Y como si fuera poco, ese mismo mundial deja otro dato histórico. Miroslav Klose se convierte en el máximo goleador histórico de los mundiales. Supera a Ronaldo en una semifinal contra Brasil. El fútbol tiene un sentido del humor cruel. Hasta 2014, el mundial ya era otra cosa. Más partidos, más datos, más números, pero menos magia espontánea. Y entonces, llega el mundial que cambia todo otra vez. 2018. Rusia. El mundial donde el fútbol entra definitivamente a la era del ojo electrónico. El VAR aparece oficialmente. Y con él, los récords empiezan a romperse en tiempo real. Nunca hubo tantos penales cobrados en un mundial. No porque los defensores pegaran más, sino porque ahora todo se ve. Manos mínimas, contactos leves,
jugadas que antes pasaban. El fútbol deja de ser interpretación y empieza a ser disección. Ese mundial también deja un dato que suele subestimarse. Es uno de los mundiales con más goles en los últimos minutos. ¿Por qué? Porque los partidos se estiran, porque el tiempo añadido se vuelve real, porque ya no se regalan finales. Y ahí aparecen los errores. Francia gana el mundial, con una selección joven, física y pragmática. No fue el equipo más vistoso, fue el más sólido. Y eso confirma la tendencia. El campeón moderno no brilla, resiste mejor. 2022. Qatar. El mundial más extraño desde su concepción. Sede discutida, fechas alteradas, estadios compactos. Y aún así, uno de los mundiales más intensos de la historia. Arranquemos por los datos duros. Es el mundial con más tiempo añadido total. Partidos con 10, 12, 15 minutos extra. El reloj deja de ser simbólico. Se juega hasta que pase algo. Es el mundial con más penales cobrados en una sola edición. El VAR ya no es novedad, es norma, y los jugadores lo saben. Es el mundial con más goles de pelota parada. Corners, penales, tiros libres indirectos. El fútbol se vuelve cada vez más preparado, cada vez más ensayado. La improvisación pura ya no alcanza. Y en medio de todo eso, aparece una figura que lo atraviesa todo: Messi. Messi rompe récords en cadena. Máximo goleador argentino en mundiales. Jugador con más partidos disputados en la historia del torneo. Primer jugador en marcar en todas las fases de un mismo mundial. Primer capitán en levantar la copa siendo elegido mejor jugador del torneo. Por el lado de Cristiano, aunque Portugal fue eliminada en cuartos de final, CR7 se encargó de reescribir los libros de historia con varios hitos personales. El único en marcar en 5 mundiales. Este es su récord más grande. Al anotar de penal contra Ghana en el debut, se convirtió en el primer futbolista de la historia, hombre, en marcar al menos un gol en 5 ediciones distintas de la Copa del Mundo. Un dato curioso. En Qatar 2022, Cristiano se convirtió brevemente en el jugador portugués de mayor edad en anotar en un mundial, 37 años. Sin embargo, ese mismo récord se lo quitó su compañero Pepe apenas unos días después, cuando le marcó a Suiza con 39 años. Es el mundial más completo emocionalmente. Y ahí aparece un dato clave que lo explica todo. Argentina es uno de los campeones con más goles recibidos. No fue perfecto, fue humano, y por eso conectó tanto. La final contra Francia rompe todo. Mayor cantidad de goles en una final del mundial moderno. Primera final con 2 jugadores metiendo hat-trick y doblete decisivo. Final definida por penales tras empate con goles en prórroga. Ese partido no fue fútbol, fue una prueba psicológica. Y entonces llegamos al cierre. Cada mundial rompe récords, pero no todos rompen relatos. 1930 inventó el torneo, 1950 inventó el trauma, 1970 inventó el mito, 1986 inventó al héroe imperfecto, 1994 inventó la crueldad, 2014 inventó la humillación moderna, 2022 inventó la catarsis total. El mundial ya no es solo un torneo de fútbol, es un archivo emocional de la humanidad, y cada 4 años vuelve a reescribirse. Y se viene otro mundial, uno donde ya sabemos que un récord va a caer antes de empezar. Será el mundial con más selecciones de la historia. Después, todo es incertidumbre. Tal vez Cristiano alcance los 1000 goles en el escenario más grande. Tal vez Messi vuelva a ser campeón a su país. O tal vez aparezca algo que nadie esperaba. Porque el mundial siempre rompe algo, incluso cuando creemos tenerlo todo claro.